Bueno, buenos días con todos. Empecemos. Vamos a ver. Ya hoy día entramos en la unidad 4 y veremos el tema de definición de ecuación y resolución de ecuaciones lineales. ¿Sí? Me confirma si pueden ver la pantalla. Me confirma si pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Entonces empecemos. Ya. Veamos el concepto de ecuación, jóvenes. El concepto de ecuación no es más que una igualdad entre dos expresiones matemáticas, ¿sí? Como aquí dice, una igualdad es un enunciado que establece que dos expresiones matemáticas tienen el mismo valor, ¿sí? Como por ejemplo, decir que 1 es igual a 2 menos 1, ¿sí? Una expresión matemática, pero aquí, ¿sí? Así como nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Sí, pero nunca nos dijeron en la escuela que esto era una ecuación, ¿sí? O una igualdad, ¿sí? Se lo entendió cuando en el colegio ya nos ponían x igual y menos 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí tenemos expresión 1 es igual a expresión 2, ¿sí? Esto es lo que me conforma una ecuación, ¿sí? Es la igualdad entre dos expresiones. La expresión 1 y la expresión 2 también se le conoce como los miembros de la ecuación. Miembro izquierdo, miembro derecho, ¿sí? Definición de ecuación. Es una igualdad que es verdadera solo para algunos valores que la variable o incógnita pueda tomar, ¿sí? ¿Ok? La ecuación ya me indica que es una igualdad que es verdadera solo para algunos valores que la variable incógnita pueda tomar. Bien, entonces, en este tema de lo que es una ecuación, no es nada nuevo para ustedes, ¿sí? En el colegio nos hemos topado siempre con una ecuación, ¿sí? Claro, obviamente eh, a, a algunos no les gusta ese tema, pero es parte básica de los conocimientos de matemáticas, ¿sí? Ejemplo, x menos 2 igual a 17. Si tenemos una ecuación, ¿sí? Se convierte en una igualdad cuando x es igual a 19, ¿sí? Es decir, se convierte en esto, ¿verdad? Cuando x es 19 se convierte en 19 menos 2 es igual a 17, ¿ok? ¿Sí? Entonces x más 2 es igual a 7 es una igualdad cuando x vale 5 tercios, ¿sí? Los valores de la variable o incógnita x que hacen que la ecuación se convierta en verdadera se llaman soluciones o raíces de la ecuación, ¿sí? Los valores de la variable o incógnita x que hacen que la ecuación se convierta en verdadera, o sea que se convierta en una igualdad, se llaman soluciones o raíces de la ecuación, ¿sí?
Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de una ecuación, jóvenes? El objetivo de tener una ecuación, ¿sí? Es convertir en una igualdad. Es decir, encontrar el valor de la incógnita que la convierte en una igualdad y no estar adivinando, ¿sí? Sobre todo eso, jóvenes, no estar adivinando, ¿sí? ¿Qué valor o valores de la incógnita son los que satisfacen la ecuación o la convierten en igualdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si de esta ecuación llegamos a el valor de la incógnita, lo que se ha hecho es el proceso llamado despeje de fórmula, ¿sí? Despeje. El despeje de fórmula, ¿sí? Que eso ya lo explicaremos, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso es lo esencial de una ecuación, jóvenes, ¿sí? Despejar la incógnita, ¿sí? Más no adivinar. Despejar la incógnita, ¿ok? Bueno, hay unos pasos para despejar la incógnita, pero bueno, ya también les voy adelantando algo, ¿sí? Hay maneras en las que también, bueno, más que todo cuando estamos en los exámenes, ¿sí? En la mayoría de casos, en la mayoría, ¿sí? Cuando tenemos una ecuación y nos dan, elija una respuesta, ¿sí? Ya nos quiere allí decir que una de esas respuestas es, el valor de la incógnita que me resuelve la ecuación, o sea, que la convierte en igualdad. Bueno, allí sí, en ese caso particular, en esos casos particulares, yo podría allí sí reemplazar, ir viendo qué opción es la que me convierte la ecuación en igualdad. Si por ejemplo, si por ejemplo, si aquí me decía, bueno, despejar o encontrar el valor de x que satisface esta ecuación y me dan, supongamos, estas opciones, ¿verdad? Supóngase que me den 11, 12, 15 y 19. Entonces yo aquí, bueno, si no tengo mucha habilidad para despejar fórmulas o justamente se me olvidaron los pasos para despejar fórmulas, entonces yo puedo ir explorando, ¿sí? Cada una de estas opciones e ir viendo qué opción es la que convierte a esta ecuación en igualdad. Por ejemplo, si exploro con la opción A, digo x igual a 2, o sea, estos son los valores que puede tomar x, ¿sí? Entonces, si x vale 11, ¿qué me queda? 11 menos 2 igual a 17. Eso es falso, ¿verdad? Eso es falso, por lo tanto 11 no es la respuesta. Si es 12, me queda 12 menos 2 igual 17, por lo tanto esto es falso, ¿verdad? Porque 12 menos 2 sabemos que es 10, no es 17. Si es 15, si x vale 15, me quedaría 15 menos 2 igual 17. Esto también es falso, porque sabemos que 15 menos 2 no es 17. Ahora, si x es 19, me queda 19 menos 2 igual 17. Ahí esto sí es verdadero, porque 19 menos 2 es 17 y me queda 17 igual 17, ¿verdad? Y entonces también es posible utilizar las opciones de respuesta cuando quiero resolver una ecuación, ¿sí? ¿Qué es resolver una ecuación? Resolver una ecuación, como ya se indicó, es encontrar la variable, ¿sí? Que la convierte en igualdad, es decir, despejar la x o despejar la variable, ¿sí? Bien, entonces, cuando encontramos la variable o la incógnita que hace que la ecuación se convierta en una igualdad, ¿sí? A esta se le llama solución o raíz de la ecuación, ¿sí? Bien, continuemos. Propiedades de toda ecuación. Si se tiene que x es igual a y, entonces también se puede poner y igual a x, ¿sí? Es decir, yo puedo tener que 3x menos 1 es
X más 2, como puedo también decir que X más 2 es igual a 3X menos 1, ¿sí? Es lo mismo. Se puede sumar o restar una misma cantidad de ambos lados de la ecuación, por supuesto. Tengo que X igual a Y, entonces puedo hacer esto. X más C es igual a Y más C, ¿sí? O también X menos C es igual a Y menos C, ¿sí? Se puede multiplicar o dividir una misma cantidad a ambos lados de la ecuación también. Si tengo una ecuación X igual a Y, entonces puedo hacer esto. X por C igual a Y por C. O también X sobre C igual a Y sobre C, ¿sí? Pero aquí C tiene que ser diferente de 0. Elevar el mismo exponente a ambos lados de la ecuación. También se puede hacer eso ahí, ¿sí? ¿Ok? Recordemos entonces que, ¿sí? Estas propiedades lo que me indican es que si yo modifico a un lado de la ecuación, también lo tengo que hacer en el otro lado. Si yo modifico un lado de la ecuación, un miembro, también lo tengo que modificar a otro miembro, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se me altere, para no alterar la ecuación. Entonces puedo elevar un exponente a ambos lados de la ecuación también, entonces X a la C es igual a Y a la C, ¿sí? Otra propiedad muy importante es si se tiene que X por Y igual a 0, entonces o X igual a 0 o Y igual a 0. Uno de los dos puede ser 0 o ambos a la vez, ¿sí? Porque aquí tenemos qué cosas. Tenemos una, ¿cómo se llama este operador? Jóvenes, ¿cómo se llama este operador? Disyunción. Esto es una disyunción, ¿sí? Disyunción inclusiva. Entonces, si tengo que el producto de dos expresiones es 0, ¿sí? Esto considerarlo como expresiones, ¿ok? Expresiones, ¿sí? Si el producto de dos expresiones es 0, entonces una expresión es 0 o la otra es 0, ¿sí? Bien, como aquí indican, en estas propiedades, tanto X como Y pueden representar expresiones algebraicas, ¿sí? Cuando se trabaja con ecuaciones, también vamos a encontrarnos con ejercicios que estén escritos en lenguaje común. Y es muy importante saber traducir del lenguaje común al lenguaje formal en una ecuación. Entonces, los casos que podemos encontrar son los siguientes. ¿Sí? Si leemos un número, si se lee, por ejemplo, un número, ¿sí? Entonces, eso se lo representa, la representación matemática es la X, ¿sí? Es una X, ¿ok? Si me dicen el doble de un número, ¿sí? El doble de un número matemáticamente se lo representa con 2x, 2 por x. El doble, 2 de un número x, 2 por x, ¿sí? 2, el d es por un número x, ¿sí? 2 por x, ahí está. El triple de un número, 3x, ¿sí? Cuando yo leo la suma de dos números, ya tengo que pensar en que es x más y. ¿Sí? Un número y otro número. Dos números aquí sumados. La suma de dos números, ¿sí? La diferencia de dos números, x menos y, ¿sí? Ahí tenemos la diferencia de dos números. El cuadrado de un número se representa con x al cuadrado. La mitad de un número se representa como x sobre 2, ¿sí? Tres números consecutivos. Aquí está. Número 1, x, el siguiente x más 1, el siguiente x más 2, ¿sí? Tres números pares consecutivos. Ya. Aquí tengo un número par x. El siguiente par sería x más 2, porque recuerden que entre un par con otro,
se salta un número, ¿verdad? Y el siguiente número par sería el anterior, que es x más 2, ¿sí? Sería x más 4. Cuando lea tres números impares consecutivos, ¿sí? Asimismo, empiezo con un número impar, el siguiente impar sería saltando menos números, sería x más 2, y el siguiente impar sería saltando menos números, x más 2 más 2, x más 4, ¿sí? Un número aumentado en 3, ya, x más 3. Un número disminuido en un 5 se representa por x menos 5, ¿sí? Entonces ahí tenemos casos que podemos encontrar, ¿sí? En ejercicios que contengan texto, es decir, lenguaje común, ¿sí? Entonces, la clave allí es saber traducir o saber representar lo que me indica el texto, ¿sí? Como se hacía con lógica matemática, por ejemplo. Ya, para resolver ecuaciones, jóvenes, eh, obviamente sin tener las opciones de respuesta, sino que cuando me piden encontrar la respuesta, ¿sí? Tenemos que seguir ciertas reglas básicas con lo que respecta al despeje de fórmulas, ¿sí? Reglas del despeje de fórmulas. Entonces, teniendo en cuenta una ecuación, tengo lo siguiente. Lo que está sumando pasa al otro lado restando y viceversa, ¿sí? Lo que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y viceversa. Es decir, si está sumando, si yo quiero pasarlo al otro lado, lo tengo que pasar restando. Si está restando y quiero pasarlo al otro lado, tengo que pasarlo sumando, ¿sí? ¿Ok? Así mismo con la multiplicación y división. Si un lado está si yo tengo una cantidad que de un lado está multiplicando y quiero pasarla al otro lado, tengo que pasarla a dividir, ¿sí? Y viceversa, si está dividiendo de un lado, puedo pasarla al otro lado a multiplicar. Si está con exponente, pasa al otro lado con raíz y viceversa, ¿ok? ¿Sí? Ya. De forma general, jóvenes, ¿qué me indica aquí? Al pasar de un lado a otro, hay que hacerlo con operación contraria, ¿sí? Al pasar de un lado a otro, hay que hacerlo con operación contraria. Entonces, bueno, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, ¿sí? A esto se le llama ecuación de primer grado o ecuación lineal. Si yo tengo esta ecuación y quiero despejar x, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué es lo que se recomienda? Si quiero despejar x, si quiero despejar una incógnita, en este caso la x, ¿sí? Tengo que dejar todo, pero todo lo que contenga x, tengo que dejarlo de un solo lado, ¿sí? El resto, lo que no tiene x, todo lo que no tiene x tiene que estar en otro lado, ¿sí? Dicho esto, vamos a despejar la x. Entonces, tengo 8x menos 4 igual a 3x más 16, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a dejar las x en el miembro izquierdo y el resto que no tiene x en el miembro derecho, ¿sí? Entonces, voy a pasar este 3x, lo voy a pasar acá, que está en el miembro derecho y lo paso al miembro izquierdo, ¿sí? Ya. Fíjense que como aquí tengo, ambos signos positivos, es porque este, son cantidades, sí, que están sumando, ¿verdad? 3x, ¿qué está haciendo? Está sumando, ¿sí? 3x está sumando a 16, ¿sí? Entonces pasaría acá al otro lado, pasaría a restar.
Entonces me queda 8x menos 4 menos, porque pasa a restar a todo el miembro pasa a restar, es decir, es como que aquí te tenga puesto un paréntesis, ¿sí? Menos 3x. Entonces ya el 3x yo como que lo borraría de aquí, ya como que lo borro, y esto me queda igual a, ¿qué me queda nomás ahora? Más 16, ¿sí? No le pongo el signo porque se me tiene que estar con positivo, ¿sí? ¿Ok? Bien. Ya. Entonces tenemos 8x menos 4 menos 3x igual a 16, ¿verdad? Ahora voy a pasar este 4, lo voy a pasar acá, porque 4, porque voy a dejar de este lado, voy a dejar solo todo lo que contenga x. Y del otro lado todo lo que no contenga x, todo lo que esté libre de la x, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo este 4, jóvenes? ¿Qué está haciendo este 4? Este 4 está restando, ¿sí? Está restando, entonces pasa a otro lado a sumar. Entonces me queda 8x, ya como voy a pasar este 4 acá, ya es como que no lo tenga, ¿verdad? Es como que lo borre de aquí y ponga lo que me queda. 8x menos 3x igual a 16. Y el 4 que estaba restando pasa al otro lado a sumar a todo este miembro. Como lo que tengo aquí en este miembro solo es 16, nomás me quedaría aquí solamente 16 y acá pasa a sumar 16 más 4, ¿sí? ¿Okay? Finalmente, fíjense lo que tengo aquí. Tengo de un lado todo lo que tiene X y del otro lado todo lo que no tiene X. Entonces con eso ya puedo, ¿sí?, hacer aquí en el lado de las X, puedo hacer reducción de términos semejantes y me queda 8x menos 3x igual a 5x, ¿verdad? 16 más 4, ¿cuánto me queda aquí? 20. Ahora para despejar a X, ¿sí? Fíjense que todavía no tengo solamente X, porque la tengo aquí multiplicando por 5. Entonces 5 está multiplicando la X. Entonces para quedarme con la X solita, entonces tengo que pasar 5 al otro lado, ¿sí? ¿Cómo lo paso? Si el 5 está multiplicando, lo paso al otro lado como operación contraria a dividir. Entonces aquí me queda X es igual a 20 sobre 5, porque pasa a dividir a todo el miembro de la derecha, pero como en el miembro derecho solamente hay 20, entonces pasa a dividir solamente a 20, ¿ok? Y ahora sí tengo ya despejada la X, fíjense que ya me quedó únicamente X. X es igual a 20 quintos, ¿cuántos 20 quintos? 4. 4. Y ahí tengo despejada la X, ¿sí? Utilizando, ¿qué? Utilizando estas reglas básicas de despeje de fórmula, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, sigamos. Tipos de ecuaciones. Algunos tipos de ecuaciones pueden ser ecuaciones lineales, como el que vimos en el ejemplo anterior, ¿sí? 3x más 2 igual 0. Ecuaciones cuadráticas, 7x cuadrado más 9x más 1 igual 0. También tenemos ecuaciones con radicales, raíz cuadrada de x más 4 igual 0. Ecuaciones con valor absoluto. Valor absoluto de x menos 2 igual 0.
¿sí? Veamos las lineales. Ecuaciones lineales tienen la forma ax más b igual 0, ¿sí? La solución o raíz de la ecuación es la siguiente, ¿sí? Ax igual menos b, es decir, paso la b que está sumando, la paso acá a restar, y despejo la x, pasando la a, que está multiplicando la x, la paso a dividir a todo esto que está aquí, ¿verdad? Entonces me queda x igual menos b sobre a, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profe. Tenemos aquí 3x más 4 igual 6, ecuaciones lineales, ¿sí? Vamos a hallar la solución de las siguientes ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces empecemos. 3x más 4 igual 6. Entonces, tenemos que dejar de un lado de un lado todo lo que tenga la x y del otro lado los términos independientes, es decir, los que no contengan a la incógnita, ¿sí? Entonces, voy a dejar del lado izquierdo todo lo que tenga x, entonces aquí tengo 3x. El 4, fíjense, uno está sumando, pasa al otro lado a restar. Esto me queda igual 6 menos 4, ¿sí? Entonces aquí tengo 3x es igual a 6 menos 4, 2. Y allí este 3 que está aquí multiplicando pasa acá al otro lado a dividir. Entonces me queda x igual a 2 tercios, ¿sí? 2 tercios. Bien, si no estoy seguro de que haya hecho bien el trabajo, pues bueno, puedo comprobar. ¿Sí? ¿Cómo se comprueba? Comprobación. Ya. Si esto fue lo que yo encontré de la incógnita, que x vale 2 tercios, entonces al reemplazarlo, tiene que darme una igualdad que sea verdadera, tiene que darme una proposición verdadera, ¿sí? Entonces, comprobación, se reemplaza la x, 3 por, ¿cuánto valió x? ¿Cuánto me dio x? 2 tercios. Más 4 igual 6. Entonces simplifico el 3 con 3 y me queda 2 más 4 igual 6. Y esto es una proposición verdadera, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces, el valor que encontré, jóvenes, sí está correcto, ¿sí? Porque ese valor me convierte a la ecuación en una igualdad, ¿sí? Es decir, en una proposición verdadera, ¿ok? 10 más 5x igual 7. Así mismo, voy a pasar este 10 que lo voy a agrupar acá con 7, ¿verdad? Para que quede un solo miembro. Entonces me queda 5x es igual a... Como el 10 está sumando, ¿sí ven? Como el 10 está sumando, pasa acá a restar. 7 menos 10. ¿Sí? Entonces me queda 5x es igual a 7 menos 10 menos 3. Y despejo la x, me quedaría x igual a menos 3. El 5 que está multiplicando pasa acá a dividir. Sí, menos 3 quintos, ¿ok? ¿Qué tenemos entonces? Sí, despejado x. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Profe, solo hay que hacer la comprobación cuando nos dicen si tenemos que es verdadera o falsa. Bueno, la comprobación es opcional, ¿sí?
O sea, la comprobación es para que usted esté recontra, que 100, que 1000% segura de que lo que usted hizo está bien. ¿Sí? ¿Ok? Ok, gracias. Pero eso es opcional, ¿sí? Eso es opcional. Como ya les indiqué, si yo no estoy seguro, si yo dije, chuta, ¿será que lo hice bien? Estuvo muy fácil, ¿sí? ¿Será que está bien? Entonces, mejor voy a comprobar. Entonces, con la comprobación, usted ya se cerciora de que lo que hizo está bien, o bueno, si no le da una igualdad que sea verdadera, entonces porque está mal. Algo hizo mal, por ahí hizo mal una resta, pasó mal de un lado a otro, ¿sí? Pero la comprobación me cerciora de que la incógnita está despejada correctamente, ¿sí? ¿Ok? Si sale 0, entonces está mal hecha. Si es que la proposición, si es que la igualdad es falsa, es porque está mal, ¿sí? Si es que me hubiera dado, por ejemplo, x es igual a, no sé, por ejemplo, un tercio, supongamos. Si yo pongo aquí un tercio, entonces me queda 3 por un tercio más 4 igual 6. ¿Sí? Si los 3 se simplifica y me queda 4 más 1, 5. Pero 5 es 6. No, ¿verdad? Entonces esto es falso. Ah, no, entonces esto está mal. Pues entonces, esta X que yo aquí que encontré está incorrecta. ¿Sí? Entonces, porque algo he hecho mal aquí. ¿Sí? Ya, ya, gracias. Ya, entonces la comprobación, jóvenes, es para asegurarme de que lo que he hecho está bien. Y bueno, si usted sabe que puede despejar bien fórmulas, sí, yo sé que, bueno, aquí hay también estudiantes que saben despejar fórmulas y que esto no se les hace nada difícil, pero hay también compañeros que no dominan el tema. Entonces, si alguien despeja bien fórmulas, pues bueno, la comprobación es opcional, ¿sí? ¿Ok? ¿Saben por qué les digo esto? Porque entre las opciones de respuesta también les pueden poner una opción que ustedes pueden llegar cometiendo un error, ¿sí? Pero como ya les indiqué, si yo tengo opciones de respuesta, ¿sí? Yo puedo ir comprobando con cada una, ¿sí? A ver cuál de ellas me da. También es válido. Eso es cuando tengo opciones de respuesta, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Lo único, bueno, la única desventaja es que se lleva su tiempito. Pero usted tiene que hacer en cambio ágil, tiene que ser ágil para realizar las operaciones y llegar a que si esto es una igualdad verdadera. ¿Sí? Ya. Si en cambio usted es bastante ágil en despejar fórmulas, bueno, puede ir directamente a despejar la fórmula y encontrar una de estas opciones, que es la respuesta correcta, ¿ok? ¿Sí? Bien, continuemos. Menos 12 más 8x igual 0. Bien, entonces, así me voy a dejar de este lado izquierdo lo que contenga x, entonces voy a dejar solamente 8x aquí, ¿sí? Igual. ¿Qué está haciendo el número 12, jóvenes? ¿Qué está haciendo el número 12? ¿Está sumando o está restando? Restando. Restando, ¿verdad? Porque 8x, esto yo lo puedo poner como 8x, ¿verdad? 8x menos 12, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí o no? Entonces está restando, entonces pasa al otro lado a sumar. ¿A sumar a quién? Al 0, ¿verdad? 0 más 12, ¿qué me da? 12, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ya, y de aquí entonces digo x es igual a 12 sobre 8, ¿sí? Entonces el 8 que está aquí multiplicando pasa a dividir, ¿sí? Simplifico, cuarta 3, cuarta 2, me queda x igual a 3 medios, ¿ok? Ahí tenemos, jóvenes, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está claro?
Sí, profe. Sí, profe. Ya, qué bueno que te claro. Ya. Voy aquí a borrar esta parte, ¿sí? Para que no estorbe. Ya. Ya. Ustedes hagan el de aquí y me dicen cuánto, me dicen cuánto vale X, ¿sí? Ya. Ya. 5 medio. Ustedes hagan este ejercicio. Perdón, ¿cuánto es? 5 medio, 5 medio. 5 medios. Ajá. Sí, Ya, así entonces quedó. aquí sale X igual 5 medios, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. 5 medios, ¿verdad? Muy bien. Ya, ya son expertos en solucionar ecuaciones lineales, ¿sí? Ah, acá también tenemos otros ejercicios. Voy a borrar esto que está aquí, ¿sí? Ya. Bueno, mientras borro, resuelvan este que está aquí, ¿sí? Y me dicen cuánto da X. Cinco medios. Correcto. 5 medios también. Y no se sorprenda porque también puede dar una respuesta que ya esté por aquí. Ya. Esta de aquí. Ya. Entonces, para esta que está aquí, vamos a dejar las X en el lado derecho. Entonces me queda menos 7. Esta X está restando, ¿verdad? Pasa acá a sumar. Este 3 que está sumando pasa acá a restar, ¿verdad? Entonces sería menos 7 menos 3 es igual a X Menos más 5. X, ¿verdad? Me queda aquí menos 10 es igual a 2X. Y me queda que X es igual a menos 10 medios. Y esto es igual a menos 5, ¿sí? X vale menos 5. ¿Ok? Bien. Entonces aquí me quedó que X vale menos 5. Ya. El de acá, es lo mismo, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Ya, este otro que está acá, 7 sí, medio. 7 medios. 7 medios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
Ya, perfecto. X igual a 7 medios. Ya. Para este ejercicio tenemos lo siguiente. Primero, vamos a destruir los paréntesis, ¿sí? Este que está aquí. Multiplico 4 por 3x, 12x más 4 por 2, 8. Esto es igual a 1 menos x, ¿sí? Y de aquí, bueno, se despeja nomás y me queda este x que está restando para sacar sumar y este 8 que está sumando para sacar restar. 12 más 1 me da 13x es igual a 1 menos 8 menos Menos 7. Entonces x 7 sería sobre menos 7 13. treceavos, ¿sí? Menos 7 treceavos, ¿ok? Perfecto. Esta que está aquí, entonces así mismo, ¿sí? Destruyo aquí los paréntesis 2 por 5, 10, menos 2 por 6, 12x, es igual a 9, menos 3 por 7, menos 21, menos 3 por menos 2x, más 6x, ¿sí? Y nomás resuelvo y despejo, ¿verdad? ¿Sí? 10 menos 9, 1, más 21, 22, 12 más 6, 18, x sería igual a, no, 11, 11 novenos, ¿sí? ¿Estamos? X vale 11 novenos. Ya. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, ya estos otros dos ya para que los practiquen ustedes, ¿sí? Ya. Bueno, aquí también hay también para practicar, ¿sí? Ya. Resuelvan estas ecuaciones, ¿sí? Hasta menos, ¿sí? Ya hablo con ustedes. Por favor, trabajen un rato, ¿sí? Resuélvanlas. Háganle un print, por favor. Háganle un print en la pantalla y que voy a dejar de compartir por un segundo, ¿sí? ¿Ya le hizo print? ¿Ya le hizo un capture? Sí, Sí. profe.
Ya, dame un segundito, por favor.
Bien, jóvenes. Vamos a practicar un poco acerca de la representación matemáticas de un texto, ¿sí? A lenguaje formal, ¿sí? Eso se conoce como planteo, ¿sí? Planteo de ecuaciones. Entonces, tengo por ejemplo, ¿sí? Si me dice un número aumentado en 2 es igual al doble del número disminuido en 7, ¿sí? La representación matemática sería de esta forma, ¿sí? Un número que es X, ¿verdad? Aumentado en 2 sería más 2, ¿verdad? Es igual, signo igual, es igual a qué. Entonces, esto de aquí, hasta aquí nomás estaría en un lado, ¿verdad? En un miembro de esta igualdad o de esta ecuación. Es igual al doble del número disminuido en 7. ¿Cuál es el doble del número? 2x. Disminuido en 7, 2x menos 7. ¿Sí? ¿Ok? Ahí tenemos entonces, ¿sí? Pasado de texto, ¿sí? Aquí hemos entonces traducido o hemos pasado de texto a lenguaje matemático, ¿sí? ¿Okay? Queda 9 positivo. ¿Perdón? Queda 9 positivo. Aquí. Sí. No sé, porque no me dicen que encuentre ese número. Ah, ok. Sí, solamente estamos nomás traduciendo, nada más. Estamos nomás traduciendo. Pero si usted quiere, si ya tiene esto, puede encontrar ese numerito que dicen. Ese número que ha aumentado en 2 es igual al doble de sí mismo disminuido en 7. Si usted quiere, puede encontrarlo. A ver, búsquelo. Busque por dentro. Sí, sería 9. 2x menos x, 7 más 2, 9. Sí, perfecto. Es 9. Ese es el numerito. Ya. Ya. Por ejemplo, aquí, ya, vamos a traducir esto. El cuadrado de un número aumentado en 10. El cuadrado de un número es x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Es x al cuadrado. Aumentado en 10 más 10. ¿Sí? Bien. ¿Qué más tenemos? El cuadrado de la diferencia de dos números. El cuadrado de la diferencia de dos números sería x menos y elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿El cuadrado de qué? De la diferencia de dos números. ¿Sí? Sigamos. El doble de un número y su quíntuplo suman 70. El doble de un número y su quíntuplo, ¿cuál es el quíntuplo? 5x, ¿verdad? Suman 70. Entonces sería que hay que sumarlos, ¿verdad? Sumados dan 70, ¿sí? ¿Ok? Ahí está. Y si yo quiero encontrar cuál es ese número cuyo doble y su quíntuplo suman 70, bueno, entonces despejo la x, que es el numerito, y esto me da 10, ¿verdad? ¿Sí? La suma de dos números pares consecutivos es 10. Entonces, traduzco aquí. Si yo tengo que x es un número par, y como tengo que tener dos números pares consecutivos, sería x, y acá el otro par consecutivo sería x más 2, ¿verdad? Que sumados me dan ¿cuánto?
10 dice, ¿sí? La suma de dos números pares consecutivos es 10. ¿Ya? Si yo quiero encontrar esos dos números pares consecutivos, entonces aquí despejo X y me queda. ¿Cuánto me quedaría X? 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos dos números pares consecutivos? El uno es 4 y el otro es 6, ¿verdad? 4 más 6 me da sumado 10, ¿sí? Continúo. La diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos, ¿sí? La diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos. Ya, entonces aquí, ¿sí? Entonces, un número impar, x más 2, ¿sí? Y puedo tomar otro número impar. Puedo tomar el anterior o como puedo tomar el siguiente, ¿sí? Vamos tomando el anterior para que la resta me dé positiva. La diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos. Aquí tengo x, x más al cuadrado, un número impar. Y como es diferencia, x al cuadrado sería la otra, ¿sí? Tengo traducido, ¿sí? La diferencia de los cuadrados de dos números impares consecutivos, ¿ok? ¿Sí? Aquí la resta me va a dar positiva, esta resta, aunque también podría haberlo hecho de esta forma, ¿sí? X menos 2 al cuadrado y el siguiente impar consecutivo sería también x al cuadrado, ¿sí? Y también aquí la resta me da positivo, ¿sí? Bien, ya está traducido, ¿sí? Tenemos traducción al lenguaje matemático. Bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Gracias a todos. Que tengan buena tarde.